Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo, porque sabemos que tú estás esperando que todo el mundo lea tu palabra, Señor, para que todos procedan a arrepentimiento y podamos estar en tu reino, en compañía tuya, disfrutando tu presencia, Señor. Gracias porque nos das la fuerza para seguir adelante a pesar de todo, que tú provees todo, Señor, para que sea cumplido el propósito al cual fuimos llamados. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a hacer de cuenta que hoy es día martes, porque estamos atrasados 2 días ya. Entonces, vamos a comenzar con la lectura, pero vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que leímos el día lunes. El día lunes leímos 3 capítulos del libro de Samuel. De hecho, si me da tiempo, hoy terminamos Samuel. Pero bueno, vimos en el, ¿cómo se llama? En el capítulo 20, realmente vimos algo muy, muy rápido, que otra vez Jonatán le vuelve a salvar la vida a David, ¿no? Cuando maquinaron un plan para que este David no fuera asesinado por Saúl. Recuerden que era la fiesta mensual, probablemente era la de los panes, en el cual David estaba presente siempre en la mesa del rey. Pero Jonatán supo las intenciones de su papá y le pidió a David que se fuera a su casa allá en Belén con su familia para que allá celebrara la fiesta, ¿no? Pero Saúl se dio cuenta de esta trampa, maldijo a Jonatán y Jonatán de paso, pues le salvó la vida a David. Ya en el capítulo 21 del libro primero de Samuel, como recuerdan cuando leímos el capítulo 12 de Mateo, vemos ahí que el Señor justifica la acción de David de comer de los panes de la proposición. Esos panes eran ofrecidos al Señor, si lo recuerdan cuando vimos allá en el libro de Éxodo, que se tenían que hacer los panes bajo ciertas condiciones porque iban a ser ofrecidos a Dios y que una vez que se cambiaban esos panes le pertenecían a los sacerdotes para poder comérselos ellos. Ajá. Sin embargo, eso fue lo que dijo el Señor cuando quisieron regañar a sus discípulos, porque andaban comiendo trigo en el día de reposo. Pero la pregunta aquí es, ¿David actuó bien al comerse los panes de la proposición? No. ¿Por qué? Primero que nada, porque le mintió al pobre sacerdote Ahimelech, que estaba a cargo del templo en ese momento, y le fue muy mal al pobre de Ahimelech a consecuencia de esa mentira. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que para mala suerte de Ahimelech y de David, por había un chismoso ahí llamado Doeg, ajá, que era jefe de los pastores de Saúl, y que cuando se encontró a Saúl, le contó todo lo que había visto, que Ahimelech le había dado los panes de la proposición a él y a los hombres con los cuales iba David. En ese momento pudieran haber sido a lo máximo unos 10, pero no solo le dio los panes, también le dio la espada. ¿Por qué? Porque David le había mentido acerca de que estaba en una comisión especial a la cual el rey Saúl lo había mandado. Entonces estamos viendo que Ahimelech actuó con misericordia, actuó con amor. ¿Por qué? Porque reconocía a David como el segundo después del rey, pero David le mintió y eso trajo, como les vamos a decir ahorita, unas consecuencias muy desastrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que David se fue a la ciudad de Gat y si no se acuerdan de quién era de esta ciudad, bueno, pues se los vamos a repetir porque ya no hay tiempo de estarles que ustedes expliquen todo. Estamos ya viviendo los últimos tiempos, pero bueno, eso lo platicamos en otro video. Bueno, ya dentro de unos 2 videos lo platicamos. Este, de la ciudad de Gat era originario Goliat, al que David había matado. Ajá, entonces hubo varias personas de ahí, obviamente, que reconocieron a David, que él había sido el que había matado a Goliat. Y cuando también estos fueron de chismosos con el rey, a David no le quedó otra más que fingirse loco. Imagínense un hombre ungido por el Señor, escogido por Dios, en vez de confiar en el Señor y obedecer lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer, David terminó fingiéndose loco de tal manera que dice la palabra que hasta la saliva le escurría por las barbas. Ajá. Esto, miren, hace poquito vi una prédica de un pastor que se llama Paul Washer. Ajá, y él ahí nos dio una lección a todos los que estábamos escuchándolo, porque siempre andamos diciendo, es que David fue un gran hombre de Dios, es que Noé fue un gran hombre de Dios, ¿no? En realidad fueron hombres que cumplieron con lo que el Señor les había dicho,
pero esos hombres eran falibles, tuvieron muchas fallas. Noé se emborrachó, Abraham tuvo un hijo con otra persona, de la cual surgió una feroz tribu. David le mintió a un sacerdote del Señor. Saúl andaba haciendo cosas que Dios no le había mandado. No hay ningún hombre, bueno, a excepción creo que de Daniel, que creo que no encontramos en él ninguna falla aparentemente. No hay ningún gran hombre de Dios, no hay ningún gran hombre de Dios. Todos somos hombres imperfectos de Dios. Todos aquellos que se quieren dar títulos, es que yo soy un gran hombre del Señor, o a todos a veces nosotros mismos le ponemos título a las personas. Ah, es que ese es un gran varón de Dios, ese es un... No, eh, ah, si tienen oportunidad, vean esta predicación de Paul Washer, en donde nos enseña que no hay grandes hombres de Dios, ninguno, absolutamente ninguno. Todos somos falibles, estamos en un mundo caído. Por más que tratemos de estar apegados a la palabra, siempre vamos a caer. De hecho, también cuando leamos las epístolas de Pablo, que me han estado dando unas lecciones acerca de las epístolas de Pablo, mi esposa, que híjole, ya hasta a veces, como diría otro transmisor de la palabra, ¿no? Me va a explotar la cabeza de tanto que me ha mostrado mi esposa acerca de la palabra de Dios en las epístolas de Pablo. Pero cuando lleguemos lo vamos a ir explicando. Ahí sí vamos a invitar a mi esposa a que nos explique, ¿no? Porque está bien duro lo que nos está, lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. No me gusta usar la palabra revelación porque toda la revelación ya está en la Biblia. Pero bueno, todos somos hombres inútiles del Señor. No hay ningún gran hombre. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que el único grande es el Señor, que es Dios, ¿no? Entonces vemos que todos esos hombres que están en la Biblia y que a veces les queremos dar el título de grandes, o a algunos malas bestias de ahora que se quieren dar el título de grandes hombres de Dios, en realidad son los primeros falibles, ¿no? Son las primeras personas que caen en la carne. Y eso es lo que tenemos que aprender de David. ¿Por qué? Vamos a ver lo que pasó en el capítulo 22. Ajá. En el capítulo 22, leemos que David, como David andaba huyendo, se le unieron muchos hombres que también estaban ya condenados por los impuestos, que no tenían casa, que no tenían hogar. Realmente el primer ejército que formó David eran puros malos hombres, ¿no? Puros, no sé, maleantes, malvivientes, todo, pero fueron los que siguieron a David. Ajá, de hecho, dentro de esos hombres que se le unieron, estaba su papá Isaí y sus otros 7 hermanos. Otra vez vemos que David falla en el sentido de que como tenía miedo que fueran a matar a su papá a consecuencia de él, fue al reino de Moab y se los encarga al rey, pensando David que como era descendiente moabita lo iban a considerar, porque recuerden que su bisabuela, y lo acabamos de leer, fue esta Ruth. Ruth fue la bisabuela de David. Ajá. Entonces él acudió ante el rey de Moab para encargarle a su familia. Y aunque en la palabra de Dios no sabemos lo que pasó con su familia, según la tradición judía, el rey de Moab asesinó a sus papás. Entonces ahí estamos viendo que David, al desconfiar, al no querer escuchar a Dios o al no escuchar a Dios, cometió el error de ir a entregar a sus papás a sus enemigos. Recuerdan que en el capítulo 21 habíamos leído que David le mintió al pobre sacerdote Ahimelech diciéndole que había sido comisionado por el rey para una misión secreta y que Ahimelech inclusive Ahimelech estaba pecando cuando le dio los panes de la proposición a David, porque era lo único que tenían para comer, y aún así, una muestra de misericordia y de amor, le entregó los panes a David para que pudieran comer él y sus hombres. Pero también recuerdan que el chismoso de Doeg, que su nombre significa perro gentil, fue a avisarle a Saúl que Ahimelech le había dado los panes. Cuando Saúl llegó ante Ahimelech, le platicó todo esto, que por qué había ayudado a su enemigo, y Ahimelech le dijo, yo no lo sabía. Podemos deducir de la lectura de la palabra que Ahimelech dijo, es que yo no sabía que David me estaba mintiendo. Pero Saúl en su locura no lo escuchó y mandó a sus hombres que mataran a los sacerdotes. Pero los hombres no quisieron obedecerlo porque eran personas consagradas a Dios. Pero el chismoso de Doeg, el perro gentil, obedeciendo las órdenes de Saúl, fue y acabó con 82 sacerdotes que estaban sirviendo en el tabernáculo.
Pero no conforme con eso, fue a una ciudad, se me acaba de... Nob, fue a la ciudad de Nob, de donde era originario Ahimelech, y arrasó con toda la población. Con toda la población acabó, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, con animales, con todos acabó Doeg. ¿Y todo por qué? Ni siquiera fue culpa de Ahimelech, fue a consecuencia de una mentira de David. Y vamos a seguir leyendo cosas de David que no estaban conforme al corazón de Dios, y aún así todavía nos atrevemos a decir que era un grande hombre del Señor. No, es un hombre del Señor que trató de hacer su voluntad y que, como todos nosotros, tuvo fallas, y aún así siempre trató de estar apegado a lo que el Señor quería de él. Por eso el Señor se expresa de David: es un hombre conforme a mi corazón. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, martes, y vamos a comenzar con el capítulo 23 del libro primero de Samuel, y escrito está: David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: el Señor, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El Señor, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: los entregarán. Híjole, la ingratitud, ¿no? Pero bueno. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl otra vez: en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos sean ustedes del Señor, que han tenido compasión de mí. Vayan pues ahora, asegúrense más, conozcan y vean el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observen pues e infórmense de todos los escondrijos donde se oculta, y vuelvan a mí con toda información segura, y yo iré con ustedes. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país.
Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Capítulo 24 del libro primero de Samuel. Escrito está: David perdona la vida a Saúl en En-Gadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día del que te dijo el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira, la orilla de tu manto está en mi mano, porque yo la corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti del Señor. Pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos: De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Capítulo 25 del libro primero de Samuel. David y Abigail. Murió Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron y le sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Suban a Carmel y vayan a Nabal y salúdenle en mi nombre y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.
Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó con espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimas de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: Vayan delante de mí y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había hecho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y prostándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Dios. Y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy no me encontraras. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibido de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día martes del libro primero Samuel.
Y si Dios nos lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes en el siguiente video. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy nos toca la mitad del Evangelio, pero eso nos lleva a preguntarnos qué leímos el día de ayer. Ayer leímos el capítulo 14 de los versículos 1 al 26, pero de todo lo que vimos ahí, hay algo que nos llamó la atención que está de los versículos 3 al 9. En la palabra de Dios hay personajes que aparecen una o dos veces, o tres veces a lo mucho, pero son personajes que quedaron registrados en la palabra de Dios por las acciones que hicieron. Se me viene ahorita el nombre de Otoniel, uno de los primeros jueces de Israel, el primer juez de Israel, que en un párrafo nos señala que libró a Israel de la esclavitud. Otro nombre, el de Enoc. El de Enoc aparece una sola vez diciendo que el Señor se lo llevó porque era un varón conforme a su corazón. Y así hay varios más. Y en el Nuevo Testamento también tenemos personajes de ese tipo. Tenemos, por ejemplo, a Bartimeo el ciego, que solamente aparece una vez. Pero hay un personaje que nos debe de llamar un poco la atención, que no solamente aparece en uno o dos evangelios. De hecho, este personaje aparece en los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan. ¿Quién es este personaje? Es una mujer. Una mujer es narrada. Sí, la palabra de Dios sí nos dice quién es. Cuando leamos el Evangelio de Juan nos vamos a dar cuenta de quién es. Y a veces no quiero darles, porque se les va a hacer la costumbre de no leer en estos tiempos que va a ser totalmente imprescindibles que conozcamos de la palabra de Dios. Pero si no nos da tiempo y por si el Señor viene, esta mujer es María de Betania, la hermana de Lázaro. Lo podemos conocer su identidad si nos adelantamos un poquito y leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 3. ¡Ay, sí me acordé! ¡Ja! Ahí está escrito quién es esta mujer, María de Betania, la hermana de Lázaro. Esta mujer tenía un frasco de un perfume, un frasco de alabastro, que cuando el Señor Jesús estaba cenando en la casa de Simón el leproso, esta mujer rompió el frasco de alabastro y se lo echó a Jesús encima. Dice la palabra que en el cabello. Y lo empezó a tallar y le empezó a limpiar, lo empezó a hacer piojito, por así decirlo. Y pues imagínense, ¿no? Un frasco y Jesús pues estaba complacido con el trato que le estaban dando. Pero como nunca falta el negrito en el arroz, por ahí hubo uno, y en este caso también la palabra nos dice quién es, que fue Judas, porque era un raterazo. Nos dicen que se enojó porque él mencionó que ese perfume de alabastro se pudo haber vendido por 300 denarios, y 300 denarios era el salario de todo un año de una persona en esos tiempos en Israel. Eh, ya leeremos después eso, pero vemos que el Señor Jesús les dice, híjole, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, siempre va a haber pobres por más que no quieran, porque estamos en una creación caída. Pero el Señor Jesús les dijo, pero a mí solamente me tienen ahorita. Y esta mujer se adelantó y me ungió para lo que viene. Ese ungimiento tiene que ver también con su nombramiento como rey y en prepararlo para la sepultura. Ajá. Esta mujer, yo me imagino que buscó lo más valioso que tenía. Lo más valioso así que ella tenía, decir, ¿qué le ofrezco a Jesús? ¿Con qué le puedo pagar? ¿Con qué puedo hacer por él? Para demostrarle que lo quiero, ¿no? Que lo estimo, que lo adoro, que lo amo. Y vio, yo creo, entre su tocador, no sé cómo se llamaba ese mueble en ese tiempo, que tenía ahí un frasco de un perfume muy carísimo. Y no lo pensó, lo rompió y se lo puso al Señor Jesús. Era lo más valioso que tenía y se lo ofreció sin chistar al Señor Jesús. Eso nosotros lo tenemos que aprender en el sentido. Nuestra deuda con Jesús es impagable. Ninguna de nuestras obras podría pagar la remisión que le hizo por nosotros. Él ofreció su vida cuando nosotros teníamos que habernos subido a esa cruz. Sin embargo, debemos demostrar una gratitud inmensa por el sacrificio del Señor. Y no me refiero a una gratitud de ir a darle dinero o andar haciendo cosas que no están dentro de la palabra, andar haciendo procesiones o andar cargando piedritas, no lo sé, ¿no? Eh,
¿qué es lo más valioso que tenemos nosotros, no? Nuestra familia, nuestras posesiones, algunos tendrán por más valioso su carro, su casa, su madre, su esposa, sus hijos, no lo sé. Pero eso nosotros se lo tenemos que ofrecer al Señor y no se lo tenemos que ofrecer en sacrificio. Él nos los dio y se lo estamos entregando porque le amamos y sabemos que Él va a tener mejor cuidado de ellos que nosotros. En el caso de personas, en el caso de bienes materiales, pues el Señor es dueño de todo. ¿Qué le podríamos ofrecer? Sin embargo, muchas veces nosotros no le queremos ofrecer ni siquiera 2 horas, un día de 7. No queremos ir a la congregación y si vamos, nos vamos a dormir, perdón, me mordí la lengua, nos vamos a dormir. eh, si no queremos estar 2 horas escuchando la palabra de Dios, ya parece que vamos a querer prestar un servicio en la iglesia, ¿no? Estar un día nada más. Todavía no. Nuestro tiempo es tan valioso, nuestro tiempo es tan valioso que no se lo queremos dedicar al Señor una lectura de media hora, no le queremos dedicar una lectura de un capítulo de la palabra, sino que, ay, hoy no tengo tiempo, mañana ya me pongo a mano, ¿no? Ay, otra vez me volví a morder la lengua, ¿no? Este, que no podemos hacer nada, absolutamente nada, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Por eso Jesucristo la pagó. Era el único que podía pagarla. Sin embargo, nosotros, ¿qué le hemos ofrecido al Señor? ¿Qué le hemos ofrecido? Si Él es dueño de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro espíritu y de nuestra alma, ¿qué le hemos ofrecido? Le hemos ofrecido un poco de tiempo, le hemos ofrecido ayuda en el ministerio al cual hemos sido llamados, le hemos ofrecido tiempo a la iglesia, dedicarnos a las labores de ahí. Hemos dedicado tiempo a evangelizar, hemos dedicado tiempo a hacer las cosas de Dios. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Imagínense nada más cuando lleguen allá delante de la presencia de Dios y que les diga, yo me acuerdo lo que hiciste por mí. Híjole, hay tantas cosas que quisiéramos escuchar del Señor, pero pues a lo mejor muchos no van a tener la oportunidad, ¿no? Porque pues no quieren hacer nada. Pero bueno, ya lo dejamos a consideración de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión continuamos con el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, de los versículos 26 al 52. Escrito está, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hago un paréntesis, hay que ver por qué el Señor citaba tanto a Isaías. Y, híjole, bueno. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, préndanlo y llévenlo con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es así
para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Antes de que cualquier otra cosa, como seguramente no me va a dar tiempo de explicar, la mayoría de los eruditos bíblicos y la gran mayoría de las Biblias de estudio mencionan que por las pistas que da el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el muchacho que salió corriendo desnudo era el mismísimo Marcos. Con eso concluimos la lectura del día de hoy y pues vamos a darle gracias a Dios, Señor, gracias, gracias, porque aun cuando ya estamos en tiempos finales, Señor, cuando ya hemos llegado en la hora en que tú vengas a reinar, a instaurar tu reino por 1000 años, Señor, sabemos que antes que eso pase vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir muchas maldades, vamos a sufrir muchas atrocidades. Ahí es cuando tú, Señor, vas a meter la hoz y vas a escoger lo que has escogido para salvación eterna. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para mantenernos fieles a ti, que tu palabra no se aparte nunca de nuestro lado y que el Espíritu Santo nos guíe a donde nos tenga que llevar, sin nunca apostatar de la fe en la que tú nos has enseñado a seguir. Te agradecemos por las bendiciones recibidas el día de hoy, por los alimentos, por darnos un camino de regreso a casa, Señor, por los que van a trabajar y los que vienen de estudiar o los que van a la escuela. Bendícelos, Señor, protégelos y que todos estemos reunidos en el hogar que nos has dado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en un rato. Hasta luego. Ay.